Buen día, estimados estudiantes. Les habla Alberto García Jerez, docente del curso de Bioquímica. Este es el CIPAT de la tarea 4, Metabolismo, se denomina tarea 4, sesión 2. Los seres vivos y las células en general forman un sistema abierto en equilibrio y que realizan un trabajo. Este sistema abierto quiere decir que hay una interacción de materia y energía. El equilibrio son subvariables que se mantienen dentro de unos niveles de tolerancia. A la célula entran productos como energía y también materia, y se eliminan de ella materia y energía. El trabajo que realiza es el trabajo de las propias actividades de cada ser vivo, como moverse, reproducirse, renovar los tejidos, etc. Todas estas actividades que permiten ese equilibrio están relacionadas con el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que se producen al interior de cada célula y que conducen a las transformaciones de biomoléculas en otras y a la producción de energía en forma de ATP. Todas las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, que son especializadas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de transformación. Dentro del metabolismo vamos a destacar que este puede estar organizado para su estudio en lo denominado vías metabólicas. Las moléculas que intervienen se llaman metabolitos y las sustancias finales de una vía metabólica se denominan productos. Las conexiones existentes entre vías metabólicas reciben el nombre de metabolismo intermediario. Se pueden considerar tres fases del metabolismo. Primero que todo tenemos el catabolismo, que es la transformación de moléculas orgánicas complejas a otras más sencillas con liberación de energía que se almacena en forma de ATP. Otra es el anabolismo, que es la síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas que se necesita suministrar energía en forma de ATP o de adenosintrifosfato. Y hay unas rutas que se llaman anfibólicas o anfibolismo, que es una fase intermedia, procesos en los que se almacena gran cantidad de energía para los posteriores usos de procesos anabólicos. Dentro de los procesos metabólicos, entonces tenemos que vamos a partir de metabolitos como la glucosa, ácidos grasos, entre otros, también nucleótidos como nicotinamida adenina dinucleótido o flavina de dinucleótido, moléculas de enlaces ricos en energía como la acetilcoenzimada, que es muy importante, y el ATP. Y hay moléculas ambientales que están implícitas o intrínsecas en todos los procesos metabólicos, como es el oxígeno molecular O2, el agua y el CO2. Las células se encuentran siempre en una constante autorregulación. Y esto lleva a que se den los procesos o rutas metabólicas, y las rutas metabólicas no siempre son independientes. Un mismo metabolito común a dos rutas podrá seguir por una o por otra en función de las condiciones celulares. Es así que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay fuentes de la materia como es el carbono, el dióxido de carbono atmosférico, a carbono inorgánico, que se habla de un metabolismo autótropo, es decir, ciertos organismos que son fotosintéticos son capaces de tomar este tipo de molécula y volverlos en moléculas orgánicas como son los glúcidos. También dentro de estos últimos hay dos grupos
de autótropos, que son los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los otros organismos, los que toman la energía a partir de moléculas ya establecidas por organismos autótropos, se denominan heterótropos. La actividad principal del metabolismo es obtener fuentes ricas de energía, y una de ellas se llama adenosintrifosfato o ATP, que es una molécula energética que, al ser capaz de almacenarse o ceder energía gracias a unos enlaces que se denominan ésteres fosfóricos, son capaces de almacenar cada uno de ellos un equivalente a 7,3 kilocalorías mol. Tenemos entonces aquí el ATP más el agua va a formar ADP más un grupo fosfórico más energía más esta cantidad de 7,3 kilocalorías por mol. Y se va a producir ADP más agua más AMP más energía, que es lo que se necesita. También puede dar reacciones inversas, almacenar la energía. Entonces el ATP es la moneda energética de la célula, pues representa la manera de tener almacenamiento de un tipo de energía de uso pronto. En esto vamos a contar entonces que utilizamos el mismo fin, otros nucleótidos como la guanosin trifosfato GTP, la uridin trifosfato UTP o el trifosfato de citidina también como intermediarios de almacenar energía. La síntesis de ATP puede realizarse en dos vías principales. Una se denomina fosforilación a nivel del sustrato, que es síntesis de ATP gracias la fosforilación en el transporte de electrones mediante enzimas del grupo de las ATP sintetasas que existen en las crestas mitocondriales. Hay una fosforilación oxidativa, que es donde se produce la mayor cantidad de ATP que se puede obtener de la célula. Muchas de las reacciones entonces del catabolismo suponen la oxidación de unos sustratos, lo cual libera electrones. Por el contrario, el anabolismo frecuentemente consiste en reacciones que requieren electrones. Vamos a tener aquí un ejemplo de dos coenzimas muy importantes que se conocen como nicotinamida adenina dinucleótido y el flavin adenina dinucleótido. Estas dos tienen un ciclo continuo dentro de la célula, en la cual parten a través de reacciones de óxido-reducción, parten de un estado oxidado y van a un estado reducido. Cuando hablamos de estado reducido es que capturaron un protón, o sea, un hidrógeno, y lo incluyen, y es como si estuviera un arma descargada y aquí estuviera un arma cargada. Esta energía al final, almacenada en estos enlaces, va a ser utilizada en la cadena transportadora de electrones. En este gráfico podemos observar cómo, a partir de los alimentos que consumimos diariamente y que provienen de otros seres vivos, principalmente como carbohidratos, lípidos y proteínas, a través de procesos catabólicos se van a degradar a sustancias mucho más pequeñas, y esas sustancias más pequeñas o metabolitos base van a servir para formar otras moléculas más grandes al interior de la célula. Podemos entonces decir que hay un metabolismo central, que es el que realiza la glucólisis, pero adicional a él vamos a encontrar otro tipo de vías metabólicas muy importantes y que debemos empezar a tener en cuenta. Una de ellas es la gluconeogénesis,
síntesis de glucógeno, asociada con la síntesis de glucógeno, otra vía que es glucogenólisis, la vía de la pentosa fosfatos y metabolismo de otras hexosas como la galactosa y la fructosa. De la glucólisis entonces tenemos que tener en cuenta que partimos de la glucosa como molécula base para que se realice todo el proceso energético de degradación, de catabolismo de esta molécula, y esta es una molécula de 6 carbonos, la cual para que se inicie el proceso requiere que se añada un ATP y se transforma esta molécula en glucosa 6-fosfato. Luego sigue a fructosa 6-fosfato y de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato se requiere otro ATP para luego terminar ya en un proceso de degradación de moléculas de 3 carbonos conocidas como gliceraldehído 3-fosfato y dihidroacetona fosfato. En esa primera parte de la glucosa hasta el gliceraldehído se han consumido 2 ATPs. En esta segunda parte donde se inicia con moléculas de 3 carbonos, se va a producir de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-fosfoglicerato, se van a producir 2 moléculas de NAD. Y de fosfoglicerato a fosfoenolglicerato se van a producir 2 moléculas de ATP. Y ya finalizando el proceso de fosfoenolpiruvato, como podemos observar acá, a piruvato se van a producir otras 2 moléculas de ATP. El resultado energético que tenemos hasta aquí es 2 moléculas de NAD y 4 moléculas de ATP que se han producido, pero debemos descontar las 2 moléculas de ATP que se gastaron inicialmente para tener al final un balance de 2 moléculas de ATP a favor y 2 moléculas de NAD. Bueno, otra de las rutas bien importantes se llama gluconeogénesis, pero antes vamos a ver el ciclo total que realiza o el proceso total que realiza una molécula de glucosa para degradarse en ATP. La primera parte se llama glucólisis y se lleva a cabo en el citoplasma y se parte desde la glucosa y se llega a piruvato. El piruvato tiene que atravesar las membranas de la mitocondria y allí en ese estadio va a hacer parte del ciclo de Krebs, donde van a realizar varios intermediarios o varios metabolitos intermediarios y se va a regenerar las moléculas de NAD y de FAT para luego ser posteriormente utilizadas en el ciclo de Krebs. Entonces tenemos que a partir del piruvato se inician las reacciones de la gluconeogénesis y lo primero que se hace es que el piruvato se descarboniza a oxalacetato, como lo vemos acá, piruvato, oxalacetato, y a través de las enzimas piruvato carboxilasa, el piruvato carboxilasa requiere entonces ATP como molécula activadora y biotina como enzima. Esta reacción es exclusiva de esta ruta que es la ruta gluconeogénesis y es el primero de los 2 pasos necesarios para que la reacción sea irreversible y es catalizada por esta enzima que se llama glucolítica piruvatoquinasa. El resto de reacciones que son contrarias a la de la glucólisis se realizan hasta llegar al precursor que es glucosa. Y aquí en este gráfico pues
se muestra la secuencia de toda la actividad de la ruta metabólica y las enzimas que en ella intervienen. Dentro de los procesos, dentro de los sustratos de las rutas gluconeogénesis está el lactato, el glicerol y aminoácidos glucogénicos. Dentro de ellos, de estos precursores, vamos a tener el lactato, que es una sustancia que se forma en los músculos principalmente cuando hay condiciones anoxigénicas. El glicerol, que proviene de los tejidos adiposos, y los aminoácidos glucogénicos que entran a la gluconeogénesis a través de un ciclo denominado ácido cítrico. Los aminoácidos glucogénicos se catabolizan a metabolitos del ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs como alfa-Z-glutarato, la succinalcoenzima A y fumarato. En este gráfico entonces observamos los dos procesos, cómo se dan, el proceso de catabolismo de la glucosa, los productos y las enzimas que en ellas intervienen, y aquí también vemos el proceso de la gluconeogénesis partiendo desde el piruvato hasta llegar a glucosa 6-fosfato. Otra vía muy importante es la vía de la pentosa fosfato, que es una ruta de la pentosa que puede denominarse ciclo de la pentosa fosfato y que tiene varios objetivos o varios metabolitos intermediarios de gran importancia. Uno de ellos es el NAD y unas pentosas que pueden usarse en otras vías bioquímicas. El NAD se encuentra principalmente en los tejidos, como por ejemplo los hepatocitos, adipocitos, que sintetizan ácidos grasos en ovarios, testículos y corteza suprarrenal, que sintetizan también esteroides. El NAD también es necesario para la biosíntesis del colesterol, de neurotransmisores y de nucleótidos a través de fosforibosilpirofosfato. Y otra acción muy importante es las reductasas dependientes del NAD, que están implicadas en todo lo que tiene que ver con procesos de desintoxicación del cuerpo y procesos asociados al estrés oxidativo. Esta es la molécula del NADPH, que es muy importante en este proceso de desintoxicación y que también está involucrada en procesos de cáncer. Cuando hay alteración en este ciclo, puede haber también procesos. El proceso global de la ruta, bueno, partimos a través de la glucosa. Aquí estaría la glucosa 6-fosfato. Hay una vía que es una fase oxidativa que va a través de gluconolactona, fosfogluconato y ribosa. Y aquí dentro de la glucosa 6-fosfato se va a producir NAD y la glucolactona, pero también desde la fosfogluconato hasta la ribosa se va a producir otro NADPH, para tenerlo en cuenta. O sea, se producen dos moléculas en esta ruta. Y se va a producir una molécula que se llama ribulosa 5-fosfato, que va a pasar a una fase no oxidativa, donde hay varios metabolitos intermediarios de los carbohidratos, dentro de los cuales vamos a tener la ribosa. La ribosa puede transformarse en pseudocelulosa, que es de 7 carbonos, o en fructosa 6-fosfato. A su vez, esta puede dar silosa o puede dar gliceraldehído 3-fosfato o eritrosa 4-fosfato. Estas pueden ir a través, para continuar el metabolismo, a través de dos rutas.
una como fructosa 6-fosfato y la otra como gliceraldehído, para continuar en la fase central o en la vía central del metabolismo, que se conoce como glucólisis. En el siguiente gráfico observamos el balance energético que se produce desde glucosa 6-fosfato hasta ribulosa 5-fosfato, donde se van a formar 2 NAD, agua y CO2. Bueno, ahora viene el metabolismo de unos carbohidratos que se llaman hexosas, o de otras hexosas, como es la fructosa, la cual puede llevar a fructosa 1-fosfato y de allí ir como dihidroacetona o seguir otra ruta como gliceraldehído y entrar como gliceraldehído 3-fosfato a la vía principal, que es la glucólisis, luego piruvato, acetilcoenzima A y todo el resto que ya se conoce en la transformación energética. O puede seguir a gliceraldehído 3-fosfato, puedes hacer síntesis de ácidos grasos a través de la acetilcoenzima A. Está como implicada en ese otro aspecto. Otra ruta muy importante es la galactosa. Y la galactosa puede seguir la ruta que se llama galactosa 1-fosfato. Esta enzima es muy importante porque las personas que no contienen la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa pues van a tener problemas con el metabolismo de estas azúcares y se fermentan en el intestino. Luego van a pasar a uridina difosfato galactosa, uridina difosfato glucosa, glucógeno, glucosa 6-fosfato, y aquí vemos la vía principal que va de glucosa, y esta galactosa va a entrar como glucosa 6-fosfato y luego va a ir hasta piruvato. Bueno, aquí vemos el rendimiento total del balance energético de las rutas que hasta ahora hemos visto. Y en la primera vamos a ver que de glucosa a glucosa 6-fosfato se consume un ATP. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato se consume otro ATP, o sea, son 2 menos. De gliceraldehído 3-fosfato se producen 2 mol de NAD en el citoplasma. De gliceraldehído 3-fosfato a 3-fosfoglicerato se producen 2 moléculas de ATP, y de fosfoenol piruvato a piruvato se van a producir otras 2 moléculas de ATP. Este sería el balance final de la glucólisis, pero la molécula de glucosa aún no termina todo el proceso, solamente terminó esta parte que se conoce como glucólisis hasta piruvato. Ahora, este piruvato entra al ciclo de Krebs, y allí en el ciclo de Krebs entonces se producen 2 mol de NAD de piruvato a acetilcoenzima A, de isocitrato a alfa-zeta-glutarato se van a producir 2 moléculas de NAD. De alfa-zeta-glutarato a succinilcoenzima A más CO2 se producen 2 mol de NAD. De succinilcoenzima A succinato se producen 2 moléculas de GTP. De succinato a fumarato se van a producir 2 mol de FAT, y de malato a oxalacetato se producen otras 2 moléculas de NAD. 2 NAD del citoplasma, en el citoplasma a través de la glucólisis se van a producir 2 NAD. Y esto nos da, dependiendo de los tejidos, un rendimiento de 4 o de 6 moléculas de ATP. Ahora, en el rendimiento del NAD que se realiza en la cadena transportadora de electrones, vamos a tener que hay un rendimiento de 3 mol de ATP por cada NAD y de 2
ATP por cada NAD. 6 NAD del ciclo del ácido cítrico producen 3 ATPs por cada NAD y al final vamos a tener un rendimiento total de 36 o de 38 ATPs. Para el ejercicio de ustedes sugiero que tomen solamente de 36 ATPs, que es como la cadena general. Para integrar todo el metabolismo, entonces tenemos primero la ruta central, que es esta, que aparte de la glucosa y se llama glucólisis, pero iba hasta el piruvato y hasta acetilcoenzima A, que esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Y de aquí se van a desprender otras rutas. Vemos acá aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos y aminoácidos. Hay que identificar qué tipos de aminoácidos entran en qué estado o en qué parte de la ruta metabólica. Y vemos que aquí en el primero, relacionados con fosfoglicerato, vamos a tener la serina, la glicina y la cisteína. Relacionados con el fosfoenol piruvato vamos a tener triptófano, tiroxina, fenilalanina. Relacionados con el piruvato directamente vamos a tener alanina. Relacionados con el oxalacetato vamos a tener asparagina, aspartato, treonina, isoleucina, metionina y lisina. Y otro grupo muy importante que es el que está relacionado con el alfa-zeta-glutarato, donde vamos a tener glutamato, prolina, glutamina, arginina y histidina. Esto nos está integrando ya toda la cadena, todo el metabolismo a través de un metabolismo central que se conoce como glucólisis y que muchas de estas moléculas van a hacer parte de esta ruta central entrando en alguno de estos metabolismos. También tenemos otro grupo importante que son las grasas, como ya lo vamos a ver. Los lípidos pueden entrar como fosfoenol glicerato, algunos, pero la mayoría de ellos que son de cadena, ácidos grasos de cadena larga, van a entrar como acetilcoenzima A para degradarse en el ciclo de Krebs. Es importante decir aquí que los ácidos grasos de cadena larga se degradan a través de un proceso bioquímico que se denomina la beta-oxidación y esta está asociada con la degradación del ácido graso de a 2 carbonos a la vez. O sea que un ácido graso de 16 carbonos en su primer estado metabólico va a quedar de 14 carbonos y luego va a quedar de 12 carbonos y luego de 10 carbonos y así sucesivamente hasta ser degradado todo. Luego se transporta a la matriz mitocondrial por una serie de reacciones una de ellas se llama la carnitina acetiltransferasa 1 que permiten ese transporte. La carnitina acetiltransferasa 2, que es esta otra, la 1 está aquí, la 2 aquí ya pasó al espacio entre las dos membranas y luego de allí la carnitina acilcarnitina translocasa para llegar aquí a esto que se conoce como la matriz. Aquí se realizan unas reacciones muy importantes que hay que tener en cuenta para obtener el balance energético de cualquier ácido graso. La primera, en la matriz mitocondrial tenemos acilcoenzima A que se oxida por estas reacciones. Acilcoenzima deshidrogenasa, estas son las enzimas enoilcoenzima hidratasas, 3 hidroacilcoenzima deshidrogenasas y beta-cetotiolasas.
van a producir unos metabolitos intermedios y a su vez en esta sola parte se va a formar FAT, se va a formar NAT. Entonces se forma una molécula de NAT aquí y una molécula de FAT. Si lo tomamos como que por cada FAT se van a formar 2 ATPs y por cada NAT se van a formar 3 ATPs, en este solo paso, cada uno de esos pasos que se haga, tenemos que sumarlos porque son 5 ATPs que se forman de estas dos moléculas. Y luego, esta molécula en esta reacción va a ir a acetilcoenzima A y va a ir al ciclo de Krebs o va a ir a la cetogénesis. Pero en este caso estamos hablando del catabolismo, que es la degradación. O sea, llevamos hasta ahora 5 moléculas de ATP producidas que tenemos que tenerlas muy pendientes en las cuentas. Y como ejemplo tenemos que la activación de cualquier ácido graso consume 2 ATPs. Siempre tenemos que tenerlos pendientes para descontarlos del proceso global. Hay aquí, luego, después de la activación, el ácido palmítico es de 16 carbonos. Como resultado se van a producir 8 acetilcoenzima A, 7 NAP y 7 NAP. El número se oxidan para sintetizar ATP a ATP. El número de ATPs producido por molécula es, bueno, aquí hablan de 1.5, pero realmente eso en algunos textos se utiliza esto, pero para el ejercicio dejamos que por cada FAT es 2 y por cada NAT es 3, pero solamente para el ejemplo lo voy a dejar tal cual como estaba en el texto. Y vamos a tener 10 para acetilcoenzima A. Y como balance total vamos a tener activación menos 2 porque fue lo que se gastó en la oxidación de acetilcoenzima A. O sea, no vayan a confundir los 5 ATPs que anterior mencioné con este gasto energético que es aparte, porque aquí tenemos la oxidación por cada acetilcoenzima va a producir. En este caso es de 16 carbonos, dividido en 2 son 8, por 10 ATPs que se producen, en cada una de las vueltas va a producir 80 ATPs. La oxidación del FAT es igual a 7 FAT que se producen en cada una de las entradas, más por 2, pues serían 14, aquí me las tienen por 1.5. En este caso, la oxidación del NAT se produce 7 por 3 serían, está 17.5, pero sería 21. Ustedes realizan el cálculo de acuerdo a números enteros, no a estos números decimales, teniendo en cuenta que para cada FAT se producen 2 ATPs y para cada NAT se producen 3 ATPs. Entonces háganlo así para que no tengan inconveniente. Y trabajamos esos números enteros. Otra forma de calcularlo es para este ácido que se conoce como ácido esteárico, en el cual se producen 9 acetilcoenzima A. Esto quiere decir que tiene 18 carbonos, se producen 8 FAT y 8 NAP. Y el cálculo total es de 120 ATP. Aquí vemos otro ejemplo que es muy importante, en el cual vemos otro ácido graso de 18 carbonos, pero aquí hay una cosa particular porque no dan el mismo valor. Ese es el ácido linoleico, pero este tiene 2 dobles enlaces en su estructura. Por eso tenemos que tener en cuenta que los resultados del FAT menos lo que da un resultado, o sea, hay 2 NAT menos por esos 2 dobles enlaces, y vamos a tener
9, como aquí, pero aquí ya no tenemos 8, sino tenemos 6. Los NAT sí no van a cambiar para un total de rendimiento de 117 ATPs. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esto. Y por último, vamos a tener en cuenta que la oxidación de la beta oxidación es un término utilizado para describir una serie de reacciones que se descomponen un ácido graso en grupos acilo de 2 carbonos que se asocian con la coenzima A. Cada vez que se genera una acetilcoenzima a partir de un ácido graso, el ácido graso vuelve a entrar en las vías bioquímicas, como lo vimos anteriormente, produciendo un NAP y un FAT, y produciendo en ese primer paso 5 ATPs. Esto ocurre hasta que toda la cadena del ácido graso se ha descompuesto de esta manera y se genera, además de una acetilcoenzima de la beta oxidación por cada ciclo, se generan 3 NAT, un FAT y un ATP. Dando esto, pues debemos tener en cuenta que hay ácidos grasos que tienen muchos carbonos y hacer cuenta del número de carbonos para el número de acetilcoenzima que se van a formar. Y por último tenemos este otro ejemplo que es el ácido oleico, que tiene un doble enlace entre sus 18 carbonos. Otro ejemplo, ya vimos uno que no tenía enlaces, otro que tenía doble enlace y este último que tiene un doble enlace para producir 9 acetilcoenzima A, 7 FAT, 8 NAT. Esto tiene un rendimiento total de menos 2 ATP, que es el inicial. La oxidación de acetilcoenzima A va a producir 9, que son, como tiene 18, tenemos que dividirlo, son 9 acetilcoenzima A, por 10 son 90 ATPs. La oxidación del NAP, en este caso son 7, por 2 serían 14, pero aquí vemos que nos dice 10.5 porque vuelvo y les cuento lo de algunos autores lo utilizan como 1.5. Y el NAT es 8 por 3 para que lo tengan en cuenta y el rendimiento total es de 18,5. Para tener en cuenta y realizar el ejercicio de acuerdo a lo que solicitan del balance energético, debemos ubicarnos en la ruta principal, que es la glucólisis, saber qué tipo de energía se gasta allí, cuánto es lo que se obtiene del balance total de esta ruta, hasta la glucólisis, cuánto se obtiene del balance total de cuando entra al ciclo de Krebs y cuánto es el valor total de ATPs obtenidos en la cadena transportadora de electrones, que vamos a hablar de un total de 36. Ya conociendo en qué puntos entran algunos de los metabolitos que propone el ejercicio, podemos hacer un cálculo rápido para determinar el valor total de esa suma, de esa integración, de esas rutas metabólicas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos encontraremos en una próxima oportunidad en un nuevo tema de bioquímica.